Señores, bienvenidos una vez más a este podcast en primera persona. Gracias por darle click a este video, compartir todo lo que hacemos en esta plataforma y esperamos que sea de bendición esta conversación que vamos a tener en esta noche. Y conmigo está hoy un expresidente del Ministerio Juvenil Kairos, don Esteban Camacho, mi amigo largo, como yo le digo. Dios te bendiga, cortico, que lo que. Todo bien. Ey, que no me digan después de que así. No, de que no, eso es entre nosotros. Eso entre nosotros nada más. Eso Tiene entre que llegar a un nosotros. nivel de confianza para poder entrar en esos términos. Exactamente. Igual lo de largo, ¿eh? Aunque son cosas reales. No, claro. Cortico y largo. Esteban, ¿cómo tú te sientes? Te oigo un poquito agripado. Sí, pero, un poco cansado de la jornada laboral, pero ahí gracias va. a Dios que tenemos trabajo. No, amén. Él dice Amén, que el que no sí, trabaje, que no coma. que no coma. Ahí es difícil entonces. Esteban, quise traerte a este conversatorio porque eres parte importante de la historia del Ministerio Juvenil Kairos. Y quise traerte porque hay aspectos interesantes en tu vida que creo que son de edificación para el público. Pero quisiera saber cómo fueron esos inicios aquí en el tabernáculo, cómo fue ese Esteban adolescente que hizo muchísima travesura en el Ministerio de los Exploradores del Rey. Yo nací, como dicen, en el hospital, pero criado aquí entre la iglesia. O sea, yo nací en la iglesia, no. Pero desde antes de mi mamá gestarme en el vientre, pues ya ella estaba en los caminos del Señor. Y tuve ese privilegio de criarme en un ambiente eclesiástico a su totalidad. Desde niño me gustaba mucho jugar, a predicar, a ser pastor. Oye, ¿con qué te da para jugar? Oye, ¿con qué le daba para jugar él? Eso era lo que yo veía. Y siempre estudié en colegios donde eran cristianos, o sea, colegios cristianos, y eso de una manera u otra también fue incentivando. Aquí en la iglesia me empecé en mi proyecto como líder, o sea, Dios me encaminó por ahí, porque creo que todas las cosas, como dice la palabra de Dios, ayudan a bien. Amén. Y como dice ese salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, cada cosa que pasa en la vida de un individuo es porque Dios así lo permite, siempre y cuando está acorde a la voluntad del Señor. Claro. Y ahí en Los Exploradores inicié siendo guía, primero, claro, recluta. Yo recuerdo que al principio no me dejaban ir a los campamentos, porque ahora sí los muchachos desde los 5 años, si tienen alguien ya que pueda ser su tutor dentro de un campamento, lo dejan ir. Pero ahí era como una barrera, como entre 8, 9, que no podía ir. Eso era un protocolo. Bueno, casi a nivel de cónclave para un muchacho. A propósito de lo que estamos viviendo. Sí, claro. Sí, pero en realidad había un sesgo, había algo ahí que todo el mundo no podía ir. Ey, el micrófono. No, espérate. Acomódalo bien, que no se vaya. Él está bien ahí, él está bien. Ok. Y ahí fui trabajando, empapándome. Creo que es uno de los ministerios más completos que tienen las Asambleas de Dios a nivel internacional, ya que forma la vida del joven, no solo en lo eclesiástico, sino también te da una proyección de vida hacia afuera de lo que tú quieres hacer. Y en realidad creo que fue una base muy importante porque me formó como líder esos primeros pasos. Ya luego de ahí, entonces llegó un tiempo donde hubo que dar el salto. Llegué hasta ser comandante, no comandante mayor, porque creo que ahí había mucha responsabilidad. Demasiado. Y parece que eso no me tocaba. Yo nunca, no me sentí como fin nunca a ese ministerio. No sé por qué. No sé si al verme vinculado a eso de la parte musical aquí en la iglesia, la parte del sonido, quizás me fui como por otro rumbo, pero no me enfoqué en ese ministerio. No sé por qué. Bueno,
habían otras cosas. Había otra cosa que el podía hacer, Señor tenía. exacto. Entonces, hubo una parte muy importante que pasó en tu gestión y fue que a mitad de periodo tú tuviste que salir del país. Cuéntame por qué saliste del país, que quizás mucha gente no lo sabe, quizás mucha gente que está nueva en la congregación no sabe, ni siquiera sabe quién es Esteban Camacho. Bueno, en realidad no fue a mitad de periodo. ¿No fue a mitad? No. Ah, pues Yo oh, dejé Dios como mío, tres, Esteban, pero como... tú has venido a Yo, descubrirme aquí de que yo estoy equivocado en muchas cosas. yo dejé sesión vacante, como dicen. Fueron como 3 meses, porque yo salí en octubre del país. Y mientras Faltaban entonces 3 meses para... octubre, noviembre y ya en diciembre hay ánimo de elecciones. Sí, sí. Sí, fueron más o menos como 3 meses. Bueno, ya que tú quieres saber lo que yo hacía antes, que también mientras yo era presidente, mucha gente me preguntaba como que qué yo hacía, porque yo no tenía un trabajo así formal, que digamos. Que Aunque no. sí era un trabajo formal. Yo era atleta de campo y pista, y no fue por ahí que me fui, pero quiero decir eso. No, ¿está bien? Pero sí, yo era atleta de campo y pista, y mientras fui presidente, hubo un tiempo que entrené, pero ya sí, ya yo tenía un trabajo formal. Sí, porque me fui un poquito más para atrás, pero había ahí Ah, una que liga entre te los pagaban dos. un sueldo por lo Sí, sí, de... sí, sí, porque ya era un nivel de atleta de alto Pero rendimiento eso de fue parte del a nivel país. de... Porque hay algunos deportistas que se meten como por el ejército, como por... Sí, sí, era algo así. Ah, pues tú tienes tu carnet de No, militar, no, ¿eh? Yo no, no. ya no estamos alistados Ya... en ninguna de esas fuerzas. Ok. Y puede que en un futuro lleguemos a Nadie algo. sabe. No, no, porque usted sabe, ya hay unos años por ahí de servicio. Pero bueno, en realidad yo estudié en la universidad Comunicación Social, Mención Relaciones Públicas. Carrera que antes de elegirla, porque yo estaba indeciso en si estudiar Derecho o estudiar Comunicación. ¿Por qué no elegiste derecho? Los abogados... Bueno, créeme que me Digo, yo lo apasionaba digo porque mucho. yo soy Sí, me abogado. apasionaba mucho y todavía hoy me apasiona. Creo que si tengo la oportunidad de hacer otro máster, o sea, que lo pague yo con mi dinero. Ujú. Bueno, luego le cuento esa partecita del otro máster. Yo hice esa carrera de comunicación en la UAS, duré un tempito más de lo habitual, porque yo empecé en Higüey, y luego me trasladé a Santo Domingo, antes de ser presidente de jóvenes. Y ahí, bueno, era Rubén, estaba haciendo, cuando yo vivía en Santo Domingo, era presidente juvenil. Y luego entonces volví, ya aquí, entonces ahí me eligieron, duré esos años, ya había terminado. Y en el 2016 hubo una compañera, no, creo que fue en el 15, que una compañera de donde yo trabajaba, en un hotel de aquí de La Romana, yo me enteré que ella se fue a hacer un máster a España. Y yo dije, oh, pero mira qué Yo, pero... interesante. Aquí es... Exacto. Y le pregunté, me asesoré con ella. Pero antes de, ese no era el máster que yo quería. O sea, mi intención no era salir del país. Yo había concursado para un máster en el INESDI, que es el Instituto Nacional, donde está tu amigo allá trabajando, de el Mirex. Ok, ya, Sí, ya. ahí hay un instituto de relaciones internacionales que era en realidad lo que me apasionaba, porque vuelvo y te digo, a mí me interesaba el derecho, de dónde van concatenando las cosas. Y yo hice todo el proceso, agoté todo el proceso, incluso me habían dicho en la parte de las notas, porque ahí nos revelan, ahora en ese tiempo nos revelaban la calificación, era secreta. Ok. Y me habían dicho, no, usted no fue seleccionado, pero déjenos sus papeles aquí, porque le podemos abrir en otro tiempo y le podemos llamar. Yo dije, bueno, en esos días ya yo tenía mi expediente completo para una beca. Me enteré que había convocatoria del MESI abierta y apliqué.
Todo eso es tú siendo, Siendo presidente. siendo presidente. Siendo presidente, sí. Apliqué y recuerdo yo que fue como meses antes, como en agosto, por ahí, que me llegó el correo que me habían aceptado. Yo no hablé mucho de eso porque yo estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Y ahí se dio la oportunidad y gracias a Dios me aprobaron esa beca. Me fui a España en octubre del 2016 y ahí creo que fue uno de los puntos donde me cambió la visión de lo que era, lo que yo quería en la vida. O sea, yo siempre he querido a Jesucristo, claro está. Pero como que uno se le abren los ojos cuando va a otro Sí, sitio. porque tengo entendido también que tú viniste con un ministerio de allá de España. Cuéntame cómo fue esa vida. ¿Fue difícil ser cristiano en España? ¿Cómo tú te hiciste para ir a la iglesia? Bueno, a sinceridad, yo llegué a un lugar en España que se llama Parla porque tuve el privilegio de que alguien me recibiese allá. Muchos de los jóvenes se van y a buscar dónde vivir y todo eso. Yo tuve ese privilegio y como ya tenía un lugar donde quedarme, aunque me quedaba retiradito de la universidad, era casi una hora, Wow. pero el transporte es bueno, no puedo Sí, sí, decirte. España Sí, se caracteriza por tener uno de los transportes públicos más eficientes del mundo. Estoy exactamente. bien de cultura general. Sí, 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 va bien, va bien, va bien. Que por cierto, hubo mucho caos en el apagón. Pero yo creo que ya eso podemos hacer otro podcast para hablar de geopolítica Esa gente y dice invitar a pero alguna Diego, persona. a uno se le va la luz cada ¿Ah? rato aquí. Bueno, pero para esas grandes potencias eso es un evento. No, claro. Entonces, llegué ahí. Comencé a buscar una iglesia. Yo recuerdo que yo veo no voy a decir el nombre de la iglesia porque ustedes saben. No, pero tú lo Veo, puedes decir. no, porque voy a decir algo más. Está bien, déjalo ahí. Y yo, oh, pero mira, esto parece una iglesia. Era como un edificio que no se veía acostumbrado a lo que yo conozco como iglesia. Sí, Porque aquí es fácil identificar una iglesia, tanto por estructura como hablamos por duro. palabra. Bueno, lo primero que eso tenía CC y otra letra al final. Yo digo, bueno, pero sí, parece que es una iglesia. Fui un día al culto. Cuando yo llego, era una iglesia de corte apostólico y profético. Wow. Qué mezcla. Y yo dije, bueno, no me sentía muy cómodo con algunas cosas que veía, pero recuerdo que mi mamá me dijo, mire, hasta que usted encuentre donde Dios le vaya a mover, quédese ahí. Y yo dije, doña, que a mí no me gusta esa iglesia. Pero yo, mira, sabía que había una iglesia bautista dentro en esos perímetros, pero me enteré ya luego después y nunca la vi. El caso fue que seguí yendo ahí. Ahí me encontré una segunda madre. Esa fue mi mamá allá en España. El Eh, Señor siempre le tiene gente sí, a uno sí. ahí. Que incluso cuando esa señora me invitó a su casa, yo le dije a ella que no. Yo, pero ¿cómo yo voy para la casa de esta señora si yo no la conozco? Que por cierto, quedaba como a media hora o 30, 40 minutos de Parla, el lugar. Y yo le dije que no. Luego aflojé y fui. ¿Y para qué te cuento? Si todavía hoy en día tenemos una buena relación. El caso fue que me quedé ahí, tuve algunos choques eclesiásticos, pero No, un claro, yo me día, imagino porque tú venías de una iglesia pentecostal a tú exacto, tener que estar en una iglesia que primero tú no conoces y segundo, obviamente que no tenía quizá el mismo dogma que exacto. No, y ¿entiendes? sobre todo algo moderno, pues hay que las iglesias de corte apostólico y profético Mm. eh, tienen... Déjalo ahí, varón. No, no coja para allá porque ya es otro tema. Exacto, exacto. Bueno, en fin, yo recuerdo que no sé de qué manera a mí me llegó un libro a mi teléfono. Yo lo descargué, que escribió Mauricio Reyes, creo que ese es el apellido de él. Él es misionero en Turquía actualmente. Creo que está ahí, o si no, creo que se movió al Líbano. El caso fue que encontré ese libro y dentro de ese libro, que era un libro corto,
él hablaba de donde Redbox. Ya yo estaba en España y hay una plaza que se llama Puerta del Sol. Exacto, que eso, discúlpame que te interrumpa, de eso, porque básicamente ese es como el, el objetivo, ¿verdad? De esta entrevista, de que tú me cuentes esa experiencia como misionero, porque tú tienes un ministerio misionero ahora aquí en el país, producto de ese viaje. Cuéntame de On The Redbox. Bueno, ¿Lo dije bien? sí, ese ministerio hay que retomarlo en realidad. Lo Sí. hago ya de manera personal, porque ya hay unos cuantos temas ahí de familia y eso, pero son excusas, literal. Son excusas, pero estamos orando para volver a retomarlo. On the Redbox, como tal, es un ministerio que se encuentra en España. Eh, ya en caso de retomarlo, tendríamos otro nombre, aunque con la misma metodología, básicamente. Pero es un ministerio para predicar y el objetivo es que se conozca en toda España el nombre de Jesucristo. Entonces, que España es un país católico, pero dentro de sus raíces católicas hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Conocen a Jesús el carnicero de la esquina, a Pedro, a Juan, que son nombres muy habituales dentro de la vida española, pero al Jesús que murió en la cruz No lo y que conozco. quita pecados, no lo conocen. Hay muchos. Entonces ese ministerio se encarga de eso. Yo, leyendo en el libro, escuché que ellos que se reúnen en Sol, en la Puerta del Sol. Y un día, yo nunca me había topado con ellos, pero un día ya, después de yo tener como 3 meses más o menos, o menos, sí, creo que menos, yo salgo de la boca del metro y justamente me encuentro con ellos ahí, predicando. Me acordé del libro y dije, ah, pero estas son la gente. Le diste para allá. Sí, me quedé ahí con ellos. Recuerdo que para mí fue algo muy impactante porque era un evangelismo en la calle, muy atípico a lo que yo estaba acostumbrado a ver aquí. Cómo se toma la gente en España el hecho de la predicación del evangelio? Porque yo entiendo que es un país un poquito difícil. Bueno, todavía hay libertad de expresión y todo eso, pero en cuanto a la gente, hay algunos que se quedan, escuchan el mensaje. Es una plaza donde convergen mucha gente porque hay mucho atractivo alrededor y te puedo encontrar de cualquier nacionalidad una persona ahí. Incluso dentro de la misma plaza, como hay extranjeros aquí vendiendo, allá también hay de diferentes nacionalidades. Y dentro del tiempo que estuve ahí, viendo cómo predicaban eso, vi gente maldecir, decir que se callaran, reportar a la policía, pero ahí hay un permiso para poder hacer eso en esa plaza. No como aquí que... No, aquí se hace también. Lo Sí, que no, pasa es que no se cumple. si se va a montar una campaña ya, algo organizado, se tiene que pedir permiso, pero lo digo ya en cuanto a la predicación. Por ejemplo, aquí tú te encuentras en cualquier parque una gente No, con megáfono predicando en y no realidad no, necesariamente tiene que tener un no es permiso. tanto por la predicación, sino porque es una plaza pública y se necesita un permiso No te para, desconcentres, no te desconcentres. para poder operar, porque convergen muchas personas y siempre hay una presencia policial. El caso es que yo vi gente ahí que Gracias por mantenerte conectado a este video y llegar hasta este tiempo. Si te está gustando este contenido, por favor, dale me gusta, compártelo con otros. Y si no estás suscrito a nuestra plataforma, te pedimos que lo haga, que no te cuesta nada. Llegamos a ustedes también gracias a la Asamblea de Dios, el Tabernáculo. Así que seguimos disfrutando de este contenido. no eran muy receptivos, incluso cuando uno de los focos principales de donde Red, pues es el evangelismo personal. Se hace una ronda de 5 minutos, a lo que yo tuve la oportunidad de De ver, vivir. de vivir. Se daba un testimonio personal, se canta y luego se tiene un evangelismo personal con una persona llevándolo a través de los 10 mandamientos para que la persona pueda reconocer su pecado. Sí, Porque si usted no reconoce que es pecado, ¿verdad? Que usted se va a entonces no arrepentir confiesa porque exactamente. ¿Y cómo fue esa experiencia siendo un joven cristiano que se encuentra con un ministerio
en el cual puede servir de apoyo para seguir viviendo su fe en otro país. Cuéntame, ¿fue difícil mantenerse en el evangelio en otro país en el cual no es el tuyo, con otras costumbres, iglesias que no necesariamente eran igual que la que tú estabas acostumbrado a ver aquí? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, para serte sincero, eh, yo me sentí, hubo un momento que yo mismo me asusté, porque en la iglesia donde me estuve congregando, donde ya me afiancé, porque visité dos, y recuerdo que fue una iglesia internacional, justamente había gente de muchas nacionalidades, que luego de me di cuenta que tenía sus pastores principales, eran misioneros de Asambleas de Dios de Estados Wow, Unidos. qué bien. Sí. O sea que todo el corte, tanto de los estudios y todo lo que se daba ahí, era relacionado con Asamblea de Dios. Y ahí yo me sentí como en casa. Mi corazón, yo recuerdo con un servicio como que me asusté, me sorprendí. Yo dije, wow, me siento como si estuviera en casa. Y esa es la familia de Cristo. Claro, España es un país liberal. Muy liberal. Sí, tú puedes haber de todo en la calle, a nivel de la promiscuidad y ese tipo de cosas para no nos vayan a ¿Y censurar cómo el fue ese podcast. regreso? Porque yo me imagino que cuando tú te fuiste, aparte de dejar el ministerio como presidente, o sea, que te faltaban 3 meses para tú concluir el periodo, el mandato, ¿verdad? El mandato. Me imagino que tú dejaste aquí quizá una pareja, tú dejaste, o viniste de allá con una española. No, no, yo me fui soltero. Te fuiste soltero. Sí, me fui soltero. Había pasado una relación, pero me fui ya soltero. Y me fui abierto a lo que Dios Ah, quisiese. Si había, el la Señor tenía. mentalidad de venir con tu española de allá. No necesariamente, pero si se daba, pues gloria a Dios. No, gloria a Dios. Claro, porque usted sabe que uno tiene que hacer su diligencia, porque Ah, claro. varones, actívense que las cielas no llegan solas. Los tiempos tan fuertes y difíciles. Predícalo, varón. Bueno, en realidad, cuando regresé aquí al país, déjame decirte que antes yo aquí siempre tenía como un mismo estilo de vestirme y todas las cosas. Yo allá me dejé el pelo largo. Ah, sí, ¿verdad? Recuerdo yo que me llegaba como por aquí. Una vez te vi en un video con una cuestión, una melena como de lado, una Eh, bufanda. sí, y había gente que pensó que yo me había descarriado. Hasta un día que yo salí en un video predicando justamente en la Puerta del Sol. Sí que se hizo viral aquí en ese video. No Bueno, sé aquí si en la recuerdas. iglesia, sí. Wow, wow, pero varón. No, porque lo de viral ahora tiene un alcance internacional. Bueno, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Bueno, sí, pero creo que mi objetivo siempre fue servir a Cristo. Y yo recuerdo, salía de la universidad y como vivía un poquito retirado, hacía ajustes. A veces me llevaba el almuerzo para quedarme ahí. En la sala, hay una sala de oración. A veces llegaba más temprano de lo habitual. Y de verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo ahí. Ya cuando regreso, que fue la pregunta que me Sí, hiciste. porque me está dando mucha vuelta. ¿La española vino sí o no? Bueno, no. No. Aunque pensaban que mi actual esposa, y la única que voy a tener, si así Dios lo concede, Amén, amén. eh, como ella es rubia y Pensaron que había, básicamente no tenía mucho pensaron que había tiempo, venido de allá. no tenía mucho tiempo aquí en la iglesia, que por cierto no habíamos cruzado palabra en cuanto a relación de noviazgo ni nada antes ni siquiera estando yo allá. Recuerdo yo que ella me escribió una vez, ya era bien tarde de la noche, habían 6 horas de diferencia en ese tiempo, que era invierno. Y yo le respondí un mensaje y le dije, mire, discúlpeme, pero ya yo tengo que acostarme porque Pero mañana de la tengo nada se te clase. escribió. No, me saludó y estábamos hablando, no recuerdo ni por qué red Ah, era. porque cuando tú te fuiste ya ella estaba aquí en la iglesia. Ella estaba aquí en la iglesia, pero no teníamos Ok. ninguna cercanía. Como yo era presidente de jóvenes, yo saludaba a todo el mundo No, y ella y conversaba a todo quiso, el quiso mundo. dar paso y hacer su diligencia, ¿verdad? No diría, porque yo no, yo creo que ahí yo cuando llegué fui
fui dando... yo di las señales. Yo di Di- las señales primero. Dite la luz. Aunque ella dio su visaje. No, claro, porque eso es algo que hay que tener claro. O sea, uno da su Claro. cambio de luz, pero de allá para acá hay que dar el cambio de luz también. Y Exactamente. Pero fíjate que cuando ella me escribió, yo nunca más volví a estar pendiente a... Ya después si cuando ella viene algún regresaste. día por aquí, tú le preguntas, porque ella tiene otra historia y que se la sabe mejor que yo. Yo creo que ya lo contó en un video también del hermano podcast Kairos al micrófono, que tuvieron la oportunidad de invitarla. Si mal no recuerdo, en un segmento que ellos tienen que se llama Ponme Claro, Ah, ya, ya, ya. ella habló de eso. Sí, sí. Bueno, en fin, cuando yo regreso al país, que si hubiese sido por mí, no era que yo tenía la intención de quedarme, pero era una buena vida. Y yo decía, Señor, si tú me quieres aquí, yo me humillo. Pero entendí que ya se había acabado el tiempo. mm, Ya había terminado los estudios. Y yo dije, voy con la mentalidad, Señor, si tú me quieres llevar de misionero para Haití, yo me voy. Si tú me quieres llevar para Jamaica, para donde sea que tú quieras, yo me voy. Y pensé que mi tiempo aquí ya como había terminado. Pero Dios no tenía esos planes. Y recuerdo yo un día, yo entro a la iglesia, estaba vacía, había como un retiro, algo así, pero no habían empezado. Y se me acerca la hermana Juana Beltrán, la grande Juana Salón para los hermanos Para de los que la la iglesia, conocen. sí, para los que la conocen. Y me dice, mira, dice el Señor que tu tiempo no ha acabado. No fue una administración, solo me dijo eso. Yo dije, oh. ¿Y qué pasó después de ahí? Bueno, luego de ahí me eligieron como diácono. Sí, porque tú eres actualmente tú eres diácono. Sí, estuve trabajando en el presbiterio de jóvenes de la Romana, creo que por un periodo, dos, no recuerdo. Creo que fue uno. Creo que fueron dos. A ver, ya no me acuerdo, bueno, pero whatever. Uno, dos, no me acuerdo. Y me casé, fue al año y pico, 2 años, que por eso pensaron que la sierva como rubita Era, pero la no, había traído vivía de allá. en Picapiedra. Sí, en Villahermosa, vamos a avisar, no me la trate Villel, porque así. soy él. Yo, por cierto, me dice el sobrenombre el otro día, dije, ven acá, pero cuando yo vi la primera que tú me llevaste por allí, dije, ¿dónde fue que se metió el tema? Porque justamente él pensaba como Pero mira, que, es difícil enamorarse para allá arriba, mira. pero gracias a Dios el Señor me había dado un chembito ahí, un carro, que bueno, fue un carro ministerial, porque prácticamente yo lo usé fue, Bueno, pero ¿por qué usted se ríe? Ya lo controlo, ¿por qué usted se ríe? yo lo usé Yo lo para recuerdo, yo lo recuerdo. transportar, miren, siendo reuniones de congreso que a veces terminábamos a las 11, 11:30, Que se terminaban ahí en el carro. Exactamente, todavía íbamos hablando. Y bueno, al final Dios me encaminó por el asunto de familia. O sea, que valió la pena haberte guardado para el Señor aún estando lejos de tu congregación. Valió la pena ese... Claro que sí, claro que sí. Y yo digo que el joven lo que tiene que tener claro a quién le sirve. Amén. Independientemente de donde esté, Daniel, ¿dónde estaba Daniel? Alrededor de gente que no conocían de Dios. Y era un preso. No se crean que Daniel tenía, el privilegio que tenía era por la posición que ostentaba, pero era un preso. Claro. Igual José, sin embargo, decidieron guardarse. Y el Señor sacó la cabeza por ello en ese momento y... Exacto. Y cabe destacar que a Dios sea toda la gloria, nada para mí. Porque si en mi propia fuerza te digo que hubiese podido permanecer en el Evangelio, no. No sé, por tu propia fuerza, tuvieses, tío, en los brazos de... Venga, venga, qué oferta había por todos Muchísima. lados, por todos lados. Claro, si tú estás buscando eso, porque también el que busca a ella dice por ahí. Pero yo siempre compartía con mis compañeros de universidad, todo, pero siempre me mantuve enfocado en las cosas del Señor. Y creo que la experiencia espiritual fue muy buena. Creo que
de parte de Dios, luego de haber transcurrido ese tiempo, creo que fue como la mayoría, lo que más provecho le he sacado. Aunque el máster le he sacado provecho. No, pero, claro. pero esa parte, sí aquí, como tú mencionabas ahorita, de que habíamos levantado el ministerio. Sí, salimos un buen tiempo. Lamentablemente, después de pandemia no hemos podido volver a salir, pero eso está en Eso está en stand-by agenda. ahí. Sí, Tiene que sacar ese ministerio. sí, en Tiene que realidad sí. cumplir con esa parte. Porque es un ministerio muy bonito. Yo creo que se llegó a hacer una página de eso, de Sí, sí, pero pocos quieren permanecer. un Y poquito difícil porque permanecer y pertenecer, porque es algo que no tiene vista pública de púlpito. No un ministerio de púlpito, es un ministerio de la calle. Es como en el anonimato ahí, porque tú lo que vas a un parque, habla de Dios, habla con la gente. Y mucha gente, eso nos llama mucho la atención. En el principio sí, cuando la gente te ve, el entusiasmo, uff, sí. Y miren que aunque nosotros somos un país cristiano, porque aquí el que menos tú crees tiene una fama más que es cristiana, tiene un papá que es cristiano, un hermano, un primo, un vecino, una abuela. el que menos tú crees va a estar bautizado. Exactamente. Pero cuando tú le llevas a la persona por la ley, que justamente la ley no salva a nadie, sino te confronta con tu pecado y te lleva a A Cristo, Cristo. entonces la persona dice, ay, si es que llega a reconocer que es pecador. Sí, porque el evangelio real es el que confronta. El que, Claro, si te claro. duele, ahí es. Que confronte con amor. Que confronta y con amor, mostrando el amor de Dios. Entonces ahí la gente entonces dice, ah, pero sí, mira, yo necesito un Salvador. Dígase algo. Dite algo, Lucas. ¿Qué pasó, cielo? Y nada, para cerrar, ¿alguna otra cosa que quisieras comentar, señores? Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto nuestro hermano Esteban Camacho, alias Largo, yo solamente puedo decirle así, él le va a responder. Miren, eso es té, ustedes oyen. Es por la gripe, no. No es que Siendo una gripe mala. Sí, por cierto, le puedo dar asesoría acerca de medicamentos para la gripe. Sí, señores, es otra cosa, es otra de las facetas Toma de mucobrón. nuestro hermano. Y he visitado al médico, cualquier medicamento, asesoría con medicamentos, lo puede ayudar. Bueno, de lo de mi área, porque el área es muy grande. No, sí, claro. Pero aquí tenemos una gama de médicos en la iglesia que, por cierto, valga el anuncio, hay un equipo de salud dentro de la iglesia Sí. que se está gestando, se está formando para que todo el que tenga una situación pueda tener una asesoría, porque no somos centro médico ni somos hospital, pero la asesoría ahorra mucho dinero. No, así es. Esteban, Eso fue una nota al margen. no, eso tenía que dejarlo por ahí, pero está bien. Esteban, un placer haberte tenido aquí y compartir este momento, estos pocos minutos aquí, porque si seguimos, No. todas las anécdotas y todas las cosas no van a Cuando acabar viene en a un ver, video. termino yo entrevistándote a ti. Cuando viene a ver. Gracias por llegar hasta aquí, señores. Compartan este video, denle a me gusta. Y ya ustedes saben, nos vemos en otro episodio de En Primera Persona.